Bueno, ya estamos de vuelta, señora. Me demoré un chiqui, disculpe. No, no te voy a preocupar, profe. Gracias, gracias, gracias. Bueno, eh, aquí nos quedamos. Vamos a darle continuidad a esta cuestión. Eh, una vez identificados los riesgos potenciales, anotarlos en una sección correspondientes y anotar el agente que podría causar la lesión o el daño para poder saber cómo continuar el análisis. ¿Sí? Acuérdese siempre de eso. Primero identificar el riesgo y después anotar cuál podría ser el agente que pudiera causar daño. ¿Mm? Caída de altura, peligro por exposición a productos domisanitarios, que son los domisanitarios, tienen la peculiaridad en la cual decimos no son dañinos, no son nocivos. Sin embargo, producen lesiones a largo plazo, ya sean cutáneas, de respiración, eh, normalmente en las vías aéreas superiores y todo lo que sea la exposición cutánea, los pies, incluso en algunos casos produce caída de cabello, dependiendo del tipo de producto al cual uno está expuesto. Recuerden que habíamos hecho en la primera clase la comparación en lo que es la mezcla del SID, o sea, el SID con versus la mezcla de detergente con hipoclorito de sodio, o sea, lavandina. ¿Mm? Espero que sí se Sí, acuerden. sí. Bueno, y ese era que hablamos de que el amoníaco contenido en el SID, una vez que es mojado, se moja, él se expande y se termina en el aire. ¿Por qué? Porque su único elemento neutralizante es el agua. Y sin embargo, el catalizador o elemento detonante para la mezcla hipoclorito versus detergente para producir gas mostaza era justamente el agua. Nosotros queremos enjuagar eso, al mojar automáticamente estamos produciendo el gas mostaza, el cual se introduce en nuestros pulmones. A eso me refiero. A ese tipo de análisis tiene que llegar. No es un producto domisanitario nomás, no. Todos conllevan sus riesgos, dependiendo de la dosis y el tiempo de exposición de la persona o el tipo de exposición. Bueno, también hay que analizar información anterior y en base a su experiencia personal o como lo indicaba en un punto anterior, consultar con las personas de mayor experiencia con respecto a la realización de la labor. Eh, Podemos hablar también sobre accidentes o sucesos anteriores o algo parecido. ¿Eh? ¿Qué observaciones le produjo? ¿Mm? La participación de los trabajadores experimentados o de especialistas de diferentes áreas se deben de determinar las recomendaciones de control, es decir, las medidas que debe realizar un trabajador con un enfoque positivo para eliminar o reducir los riesgos de accidentes en cada actividad que realiza. Hay que ser positivo, hay que decir, mire, la labor la tengo que hacer, la tarea la debo de realizar. ¿Cuál es la manera más segura de realizar esa tarea? Ese debe ser el objetivo de este análisis. ¿Mm? Se deben incluir todas las recomendaciones, aunque parezcan sencillas, especialmente aquellas, debemos bajarla al léxico de entendimiento. La cualquier persona, no interesa el grado académico que tenga,
debe de poder leer las instrucciones y entender lo que está escrito. No, que no se quede en palabras técnicas, que no todo el grueso del plantel va a entender. A eso se refiere. Hay que darle un enfoque técnico con un buen desarrollo de ingeniería, guardando equipos, herramientas, procedimientos, operaciones. Posteriormente, darle un enfoque de actitudes y el uso de equipos de protección personal que se registra también en el cuadro de recomendaciones de control de medidas preventivas del formato que estaba anteriormente. ¿Se recuerda que le comenté que estaba anteriormente en la presentación, las primeras presentaciones? Las recomendaciones deben ser claras, concretas, específicas y evitar términos muy generales. Tampoco no es expandirse demasiado, es ser claro con un lenguaje sencillo, concreto. ¿Qué es lo que yo deseo que haga para que esa labor sea desarrollada de una manera segura? Específico, ¿eh? La palabra, por ejemplo, para todas las normas internacionales se utiliza dos términos. Cuando dice se recomienda, significa que es opcional el uso o el hacer esa tarea de esa manera. Cuando dice se recomienda, pero cuando dice se debe hacer, entonces quiere decir que no es opcional, es directa, es una orden. Tiene que hacerlo de esa manera. Es una orden directa al decir se debe. Cuando dice se recomienda, significa que es opcional. Si tenés ganas, haces. Si no tenés ganas, no haces. A eso se refiere, se recomienda. Son pequeñas acotaciones que son utilizadas en normativas internacionales. Y si a las normativas internacionales le está funcionando ese sistema, ¿por qué no copiar nosotros o por qué no utilizar el mismo sistema o la misma terminología? ¿Mm? Bueno, eh, siempre, como les dije, el análisis preliminar del riesgo sería la primera etapa, desarrollado inicialmente por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Fue el precursor del análisis más complejo y es utilizado únicamente en la fase de desarrollo de instalaciones y para casos que no existen experiencias anteriores, sea del proceso o del tipo de instalación que sea. ¿A qué se refiere eso? Cuando usted va a agarrar o agarra una nueva responsabilidad sobre algo que ustedes no tienen conocimiento o no tienen datos con respecto a a esa tarea o a esa labor a ser desarrollada, eh, utilicen este análisis preliminar. ¿Eh? Selecciona los productos peligrosos existentes en el área de trabajo, los equipos principales de la planta y revisa los puntos en los que piensa que se puede liberar energía de forma incontrolada de materias, equipos de planta, componentes de sistemas, procesos, operaciones, instalación en sí, equipo de seguridad, etcétera. Los resultados de este análisis incluyen recomendaciones para reducir o eliminar estos peligros, siempre de forma cualitativa. ¿Por qué? Porque es un análisis preliminar, es visual, por eso es cualitativo. ¿Eh? Depende mucho del observador, por eso se dice
que el análisis cualitativo es uno de los análisis menos seguros que existe. ¿Por qué? Porque es muy conceptual. Yo puedo tener el concepto de que es riesgoso trabajar en un lugar X de la instalación porque para mí, desde mi entender, eh, pudiera sufrir a veces problemas el personal a desarrollar la tarea. Sin embargo, luego de un análisis mucho más exhaustivo, una segunda o una tercera visión, ya tenemos un comparativo que nos da un nivel de riesgo mucho menor. ¿Mm? Pero ante el primer análisis o el análisis preliminar de riesgo, siempre es cualitativo, siempre pudiera después disminuir, no porque se haya atenuado los riesgos, sino se estudió a mayor profundidad o se analizó con mayor detenimiento lo que se estaba calificando como un riesgo al personal. Espero me haya explicado bien, no haya quedado dudas. Para el análisis preliminar de riesgo, se efectúa una revisión detallada de los materiales que se manejan, sus características de inflamabilidad, toxicidad y las características de cada una de las áreas donde se manejan. Se establece como criterio de aceptabilidad que tales materiales no se encuentren dentro del primero y segundo listado de actividades altamente riesgosas publicado por el INE, así como que no rebase el nivel 2 de acuerdo a la clasificación NFPA para inflamabilidad y toxicidad. ¿Mm? Acá abajo tenemos el cuadro del cual estaba hablando, más arriba. ¿Mm? Luego de eso, nosotros vamos a generar nuestra lista de verificación, la famosa checklist. ¿Mm? Parten de los procesos de revisión de seguridad, inspecciones planeadas y no planeadas. Se utilizan para determinar la adecuación de los equipos, procedimientos, materiales, etcétera, a un determinado procedimiento o reglamento establecido por la propia organización industrial basado en experiencia y en los códigos de diseño y operación. Se pueden aplicar en cualquier fase de un proyecto o modificación de una instalación, diseño, construcción, puesta en marcha, operación y parada. Permite comprobar con cierto detalle la adecuación de las instalaciones y constituye una buena base de partida para complementarlas con otros métodos de identificación que tienen un alcance superior al cubierto por los reglamentos e instrucciones técnicas. Dentro de esta técnica es conveniente contar con una herramienta de jerarquización de los hallazgos identificados para dar prioridad en la ejecución de las acciones de manejo del riesgo. Tenemos así el caso de riesgos especiales del proceso, presencia de corrosión, erosión, fugas en uniones, uso de calentadores con fuego directo, bueno, dependiendo del proceso y depende de qué es lo que estás evaluando también. Sistema de intercambio térmico con aceite caliente, equipo en rotación, bomba, compresores. ¿Mm? Dentro de lo que sería control del proceso, tenemos algunos bonus como serían energía de emergencia, refrigeración, control de explosiones, parada de emergencia, control mediante ordenador, que sea un gas inerte, instrucciones de operación, recopilación de reactividad química, y todas las cosas. Todos esos datos sí tenemos también dentro de lo que sería la cualificación del riesgo. Vamos a tener una mejor visión. ¿Sí?
Seguimos dentro de lo que serían las bonificaciones, aislamiento de materiales, por ejemplo, válvulas con control remoto, dispositivos de descarga, drenaje, enclavamiento. Esas cosas, por ejemplo, nosotros en un primer momento no podemos estar enterados porque cuando vamos a hacer un análisis previo no podemos identificar. ¿Mm? Protección contra el fuego, dice detección de fugas, estructuras de acero, tanque enterrado, eh, suministro de agua, sistemas especiales, sistemas de rociadores, cortinas de agua, espuma, extinguidores manuales, monitores, protección de cables. Hay un sinnúmero de elementos de protección adicional que nosotros no podemos determinar de buena a primera. ¿Eh? Después tenemos la metodología un poco más sencilla, que sería la de What's If. ¿Qué pasa si? Esa es la traducción literal. ¿Qué pasaría si? Es un método de análisis de riesgo en procesos que involucra la formulación de preguntas creíbles donde las posibles causas de un evento catastrófico sean consideradas, las consecuencias, las medidas de prevención físicas existentes, el grado de riesgo y las recomendaciones posibles son evaluadas en cada pregunta realizada por el equipo de análisis. Es una metodología de lluvia de ideas donde un grupo de experimentados empleados se preguntan inquietudes acerca de los procesos. ¿Qué pasaría si tal cosa? ¿Mm? El líder del equipo de análisis y revisión debe de, cada líder del equipo de análisis y revisión es responsable de preparar y completar los análisis de riesgo de proceso, asignar los miembros del equipo, desarrollar un calendario de reuniones, conducir las sesiones de análisis de riesgo de proceso, asignar las responsabilidades, compromisos y tiempos de seguimiento a las recomendaciones de los análisis de riesgo de proceso. Preparar los reportes finales a los análisis de riesgo de proceso y asegurar que se realicen y se revise la retroalimentación a los empleados involucrados, que no se quede en papel. El equipo de análisis de riesgo de proceso quizás no perciba la probabilidad o la frecuencia de ocurrencia de algunos eventos, dado a que pueden no ocurrir. Sin embargo, el propósito de este estudio es identificar eventos catastróficos que tengan potencial de presentarse. ¿Mm? La metodología WATI puede ser utilizada para revisar un proceso completo o partes de él, dependiendo de su complejidad, e identificar riesgos de exposición al personal o a la propiedad, enfatizando en factores detectables a través de la observación. La siguiente metodología sería la metodología HACCP, que pero suena, pero en nuestro guaraní significa otra cosa. Riesgo de operación es traducido del inglés al español. Eh, Método desarrollado en la década de los 60 en Inglaterra por la empresa EC, Imperial Chemical Industries. La metodología HACCP es un procedimiento que permite reconocer riesgos difícilmente reconocibles por simple observación o revisiones de seguridad de tipo general. En la aplicación de esta metodología se cuenta a cada una de las partes críticas del proceso
para descubrir qué desviaciones del propósito original pueden ocurrir y determinar cuáles de esas desviaciones pueden dar lugar a riesgos al personal, al proceso o las instalaciones. El análisis HACCP se realizará por un equipo multidisciplinario formado por personas de procedencia interna y externa de la empresa. Personas con distinta experiencia y formación pueden interaccionar mejor e identificar los problemas cuando trabajan juntos que cuando lo hacen por separado y combinan después sus resultados. La conjunción de los distintos enfoques al problema es lo que hace del análisis HACCP una herramienta que estimula la generación de ideas. El método consiste en exponer las ideas acerca de las posibles desviaciones, causas, consecuencias y soluciones, aunque a primera vista puedan parecer poco razonables o imposibles, estimulando al equipo a pensar en posibles desviaciones de peso similar. La metodología del análisis HACCP es la siguiente, a partir de las palabras guía, no, más, menos, además de, parte de, inversión, en vez de, se inicia el procedimiento aplicándolas a cada una de las líneas del proceso a estudiar. Las palabras guía se aplicarán tanto a acciones, reacción, transferencia, etcétera, como a parámetros específicos, presión, temperatura, etcétera. La aplicación de las palabras guía permite identificar desviaciones, es decir, circunstancias en las cuales la intención definida no se cumple. Las desviaciones producen consecuencias y a su vez tienen causas que dan origen a las mismas. Para considerar una desviación en el análisis, tiene que tener consecuencias significativas y causas razonables. Una vez identificada una desviación con estas características, el paso siguiente consiste en proponer soluciones correctivas y evaluar la inversión. Los objetivos y el análisis del HACCP deben ser explícitos, tanto como sea posible. Algunos ejemplos son revisar ingeniería de detalle, revisar el plan de arranque, revisar la operación normal de una planta, revisar operaciones de arranque y paro, verificar procedimientos de operación. En ocasiones, dependiendo de la complejidad del proceso, es conveniente definir el tipo de riesgo que se pretende identificar, por ejemplo, a la salud del trabajador, a la integridad física de los trabajadores, al medio ambiente, a las instalaciones y el equipo, a la comunidad, a la calidad del producto. Después tenemos un método también muy utilizado, que es el análisis de modos de las fallas y sus efectos, el famoso FEMIA. El método consiste en la elaboración de tablas o listas con las posibles fallas de componentes individuales, los modos de falla, la detección y efectos de cada falla. Una falla se puede identificar como una función anormal de un componente, una función fuera del rango del componente, función prematura, etc. Las fallas que se pueden considerar son típicamente situaciones de anormalidad, tales como abierto cuando normalmente debería estar cerrado, cerrado cuando normalmente debería estar abierto, marcha cuando normalmente debería estar parado y fugas cuando normalmente no deba tenerlas. Los efectos son el resultado de la consideración de cada una de las fallas identificadas individualmente sobre el conjunto de los sistemas de la planta o instalación. El método FEMEA establece finalmente que
fallas individuales pueden afectar directamente o contribuir de una forma destacada al desarrollo de accidentes de una cierta importancia en la planta. Es un método válido en las etapas de diseño, construcción y operación. Se usa habitualmente como fase previa a la elaboración de árboles de falla, ya que permite un buen conocimiento del sistema. El equipo necesario suele ser de dos personas perfectamente conocedoras de las funciones de cada equipo o sistema, así como de la influencia de estas funciones en el resto de la línea de procesos. Por último, tenemos el análisis por árbol de fallas, el famoso FTA o AAF. Es una técnica deductiva que se centra en un suceso accidental en particular y proporciona un método para determinar las causas que han producido dicho accidente. Nació en la Fuerza Aérea en los Estados Unidos en la década de los 60 para la verificación de la fiabilidad del diseño de misiles intercontinentales Minuteman. La técnica ha sido ampliamente utilizada en el campo aeronáutico, nuclear y químico. El hecho de su gran utilización se basa en que puede proporcionar resultados tanto cualitativos, mediante la búsqueda de caminos críticos, como cuantitativos, en términos de probabilidad de fallas y componentes. Es una técnica que evalúa la probabilidad de ocurrencia de un evento de pérdida en función de los eventos causales y la compara con la potencial de pérdida a fin de establecer un nivel razonable de seguridad del proceso. El árbol se construye a partir de un evento de pérdida, evaluar conocido como elemento T, utilizando un modelo gráfico que muestra las distintas combinaciones de fallas, componentes y errores humanos cuya ocurrencia simultánea es suficiente para desembocar en un suceso accidental. Consiste en desconocer sistemáticamente un suceso complejo, por ejemplo, rotura de un depósito de almacenamiento de amoníaco, el suceso intermedio hasta llegar a los sucesos básicos ligados normalmente a los fallos de componentes, errores humanos, errores operativos, etc. Este proceso se realiza enlazando dichos tipos de sucesos mediante lo que se denomina puertas lógicas. Cada uno de estos aspectos se representa gráficamente mediante la elaboración del árbol, mediante diferentes símbolos que representan los tipos de sucesos, las puertas lógicas y las transferencias y o desarrollos posteriores del árbol. Un ejemplo de árbol de fallo es el que sigue. Acá está. Los símbolos representan tanto sucesos, puertas lógicas y transferencias. Los más importantes son los siguientes. Con esta simbología, el árbol de fallas se va desarrollando de un suceso no deseado accidental que ocupa la cúspide del árbol. A partir de ese suceso se van estableciendo de forma sistemática todas las causas inmediatas que contribuyen a su ocurrencia, definiendo así los sucesos intermedios unidos mediante puertas lógicas. Es una metodología que se puede aplicar a sucesos relativamente complejos para los cuales intervienen muchos elementos y que se pueden descomponer en sucesos más sencillos. Requiere de uno o más o dos analistas con amplia experiencia y conocimiento del sistema a analizar, frecuentes consultas a técnicos, operadores y personal experimentado en el funcionamiento del sistema y la documentación necesaria. Consiste en diagramas de flujo, instrumentación, tuberías, junto con procedimientos de operación y mantenimiento. Hasta aquí, señora, la clase de hoy. Me gustaría saber si tiene alguna duda, tiene alguna pregunta que desee hacer. No, profe.
se entendió, así como me explicó y todo. Genial, genial. Le deseo muy buena noche entonces, señora, y espero que haya realizado la tarea. Era ¿de qué era, profe, la tarea? Está en la plataforma, señora, hace sí, descarga y hace hoy, así entonces mañana te corrijo sin problema, señora. Ah, bueno, listo, listo. Se me pasó seguro porque la otra profesora pues nos dio dos tareas luego. Y yo Ay, realicé esas dos tareas y tengo que alzar ah, también en la plataforma en la parte de ella. bueno, ok. Listo, señora. Dale, profe. Revise, descargue, haga mañana yo a mediodía, antes del mediodía voy a alzar todos estos materiales y voy a darte tiempo para que haces tu tarea esta noche o mañana a primera hora. Procuran Bueno, hacer profe. porque punto perdido es punto perdido. Sí, sí, sí. Bueno, Hasta gracias, luego, profe. que tenga buen descanso. Gracias Hasta igualmente.